Hola a todos, de nuevo, estamos en el tercer día, vamos a tener el tercer estudio. Os saludo desde Alicante, también ahora nos acompaña el tiempo, ¿no? O sea, tenemos la gota fría aquí, está lloviendo, es como si el tiempo se hubiera puesto también de luto por la situación por la que estamos pasando. Pero vamos a intentar otra vez cambiar el chip, cambiar nuestra vista de los problemas, de la complicación de esa situación, de lo lamentable es lo que está pasando, cambiarnos y poner nuestra mirada en el Señor y en su palabra, para animarnos y para buscar respuestas, cómo poder afrontar esa situación. Os doy muchísimas gracias por los que habéis puesto comentarios en YouTube o en Facebook, pues muchas gracias por animarme, eso también me anima, porque eso en su inicio estaba pensado para mi grupo de estudio. Como de momento no nos podemos reunir, pues me pidieron que hiciera ese estudio online. Hoy os quiero llevar a un texto bastante conocido en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Y voy a leer los versículos 14 al 24. Es una historia muy conocida de Jesús cuando le trajeron un muchacho allí mudo y los mismos discípulos no sabían cómo poder ayudarle al padre y al muchacho. Entonces, voy a leer Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús había estado fuera, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas también estaban allí porque siempre estaban allí vigilándole a Jesús, qué estaba haciendo, porque tenían esa inquietud, este es el Mesías, no es el Mesías, tenemos que comprobar todo, si todo encaja en lo que nosotros pensamos como tendría que ser el Mesías, ¿no? Por eso también siempre tenemos esos escribas que están allí como vigilantes para ver qué estaba pasando. Versículo 15. Y enseguida toda la gente viniéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Ellos respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, ¿no? Los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu mudo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es un desafío, ¿no? Lo que nos pone allí Jesús, porque es como si él se molestara por este hecho de que los discípulos no pudieron echar fuera, y les dice que son una generación, ¿no?, incrédula. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Un Jesús que les hace ver: mirad, es que yo también tengo paciencia, pero a mí también me pesa esa situación, me pesa esa situación. Es como un Jesús que muy pocas veces vemos un Jesús de esas características que también que demuestra su malestar. Normalmente vemos un Jesús que es muy paciente, que entiende casi todo, para decirlo así, que siempre nos apoya, pero allí también vemos un Jesús que muestra su malestar, porque él entiende que los discípulos no tenían suficiente fe. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba,
echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Entonces ya el niño ya llevaba tiempo, y el padre también con ese problemón, y no hubo nadie que podía haberles ayudado y haberle ayudado a ese chico. Es un poquito también la situación que tenemos ahora mismo. La ciencia tiene mucha respuesta, y sí, están intentando que haya pronto una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Pero de momento no pueden ayudar más allá de que dar un soporte vital básico, para decirlo así, un soporte vital para que la persona pueda luego superar esa infección, porque un virus no se puede tratar con antibióticos, por ejemplo, tiene muy poca eficacia. Entonces aquí tenemos una situación que un padre que estaba ya desesperado por su hijo y que no había encontrado a nadie que pudiera ayudarles, y había una impotencia muy grande, y con esa impotencia también, pero con una cierta esperanza, pues buscaron el padre y el hijo a los discípulos y también a Jesús. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, ¿no? Como para matarle, también pone aquí en el texto. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pues el Padre dice a Jesús: si tú puedes hacer algo. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús responde. Jesús le dijo: si puedes creer, si tú puedes creer, no si yo puedo hacer algo. Para Jesús nada es imposible, pero si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahí vemos que nuestras creencias son fundamentales, porque nosotros muchas veces experimentamos exactamente lo que creemos, muchas veces también a un nivel más profundo, como una suposición básica. Entonces, eso nos pasa, ¿no? Que al mismo tiempo que sabemos que para Dios todo es posible y deberíamos estar en total paz, pero al mismo tiempo vemos otra realidad que nos hace creer eso es una situación que nos está sobrepasando, es algo que ya es muy difícil de contener. Entonces, es un desafío bastante que también aquí Jesús está proponiendo al mismo Padre, un Padre que hasta cierto punto también está diciendo a Jesús: bueno, nadie me ha podido ayudar, pero si tú puedes, ¿no? Si tú puedes hacer algo. Igual el Padre tampoco lo tenía claro que tenía al Mesías delante. Pero Jesús dice: es muy importante lo que tú crees. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Fijaos, el padre dice: sí, yo creo. Por un lado, creo que tú puedes sanar a mi hijo. Pero por otro lado, tengo una incredulidad y te pido que tú me ayudes en esa incredulidad. ¿Veis eso? Es como si estuviera dividido, ¿no? Y precisamente eso vamos a profundizar un poquito hoy. Porque por un lado creemos que Jesús puede con esa situación, pero por otro lado, muchas veces tenemos esa ansiedad y es como si creyéramos todo lo contrario de lo que cree una parte de nosotros. Eso también es humano. Pero vamos a ver hoy un poquito cómo podemos resolver esa contradicción en nuestro interior, lo que muchas veces estamos pasando en una situación inusual y cuando estamos pasando por una prueba.
Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces Jesús sí era capaz para sanar a este muchacho. Y en el texto paralelo, porque ese texto figura no solamente en Mateo, no solamente en Marcos, sino también en Mateo. Entonces vamos un momento a la paralela en el Evangelio de Mateo, que eso está en el capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer allí los versículos 19 al 20. Estamos en la misma historia, ¿vale? El mismo relato que acabamos de leer allí en el Evangelio de Marcos. Y ahí dice así: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿No? ¿Tú puedes echar? ¿No? Le dicen a Jesús: ¿tú puedes echar ese espíritu y nosotros no podemos? Entonces, ¿por qué no podemos echarlo? Versículo 20. Y les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Menudo desafío. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza pequeñísimo, podríamos decir que se moviera una montaña y nada nos sería imposible. La fe mueve montañas, ¿no? Tenemos también ese dicho: la fe mueve montañas, y ese dicho, pues, como no, sale de la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestras creencias son fundamentales para afrontar una situación difícil y una prueba. Lo que creemos en el fondo de nuestro ser es muy importante, porque también hasta cierto punto tiene un impacto en lo que luego va a pasar, ¿no? Eso es algo muy interesante, incluso algo que la misma ciencia en la cuántica, ¿no? La misma cuántica está diciendo eso, que las partículas se pueden, digamos, influenciar a través de las creencias. Entonces, incluso la ciencia nos apoya en ese sentido, de que nuestras creencias pueden tener un impacto en lo que luego va a pasar. La física cuántica, se me olvidó esa palabra, física cuántica. Yo también estoy estudiando la sistémica, ¿no? Es un modo de psicoterapia, la sistémica familiar, y ahí también vemos que las creencias de la familia tienen mucho que ver lo que realmente luego están viviendo. Con nuestras creencias estamos creando una realidad aparte de la realidad que nos da el Señor, porque muchas veces nuestras creencias van en contra, a un nivel más profundo, en contra a lo que el Señor nos manda que nosotros creyéramos. Y ahí queremos entrar un poquito hoy. Bien, y en eso también, cuando estaba preparando este mensaje, me vino a la mente la lucha que tenía también Pedro en el momento que Jesús dice claramente: a mí me van a matar, a mí me van a matar. Y cómo Pedro reacciona a esa amenaza de que él podía perder a su mejor amigo, que era Jesús. Porque ahí vemos algo parecido.
Vemos algo parecido. Entonces vamos un momento al capítulo 26 de Mateo. Seguimos en el mismo Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 26. Y el título de ese párrafo que vamos a leer es Jesús anuncia la alegación de Pedro. Entonces eso es el contexto. Entonces aquí en el versículo 30 del capítulo 26 dice: y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces los discípulos estaban todavía con Jesús y estaban en camino para irse al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Jesús les dice una profecía: todos vosotros os vais a molestar, todos vosotros vais a entrar en miedo, en muchísimo miedo, os vais a escandalizar. Y el versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso es la profecía. Eso va a pasar. Vosotros, cuando me van a herir a mí, cuando me van a hacer daño a mí, las ovejas que sois vosotros os vais a dispersar. Y luego después nos vamos a encontrar en Galilea. Y ahora Pedro reacciona a esa profecía que Jesús da sobre lo que iba a pasar en muy poco tiempo después. Respondiendo Jesús le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me va a pasar esto, ¿no? Entonces, como él se pone muy, muy grande en ese momento, Pedro, y dice: no. Eso a mí no me va a pasar. Y Jesús le contesta: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego sabemos lo que pasó, ¿no? Pues Pedro, que se había puesto ahí muy fuerte, era uno de los primeros que salió corriendo, y todos los demás discípulos salieron, ¿no?, corriendo. Entonces ahí tenemos también esa dualidad, ¿no? Por un lado dicen: no, nosotros te vamos a acompañar, y si tenemos que enfrentarnos con la muerte, si tenemos que exponernos a la muerte, nosotros vamos a morir contigo. Y acto seguido pasa todo lo contrario, y pasa exactamente lo que Jesús les predijo que iba a pasar. Vemos esa dualidad. Sí, vamos a estar contigo, creemos en ti, y nos vamos a enfrentar a la muerte, pero luego salimos corriendo. Entonces eso nos puede pasar a nosotros también en esos momentos, porque por un lado sabemos que el Señor está con nosotros, sus ángeles nos acompañan, que era el primer mensaje. Sabemos también que todo lo que está pasando tiene un propósito, y va a ser un propósito bueno. Al fin de cuentas, todo va a salir bien. Pero al mismo tiempo es como si hubiera otra realidad también en nuestro interior que dice: eso es demasiado grande, es que no son capaces de detener el virus, mira, fíjate cuántos muertos ya hay, ¿no? Nos va a pasar, igual nos va a pasar, igual nos va a pasar algo. Porque nuestra personalidad no es una sola cosa homogénea, sino que nuestra personalidad se compone de varias partes. Eso es algo totalmente normal, y esas partes a veces también corresponden a
digamos, etapas en nuestro ciclo vital. Puede haber una etapa de la niñez, de la adolescencia, ¿no? Ahí hay partes que están dentro de nuestra personalidad, lo que hemos vivido cuando éramos pequeños, cuando nos crecimos un poquito más y tal. Luego suele haber una parte de nuestra personalidad que es la parte más espiritual, donde tenemos todas esas creencias, que el Señor puede con todo, que para el Señor nada es imposible, que el Señor va a controlar esa situación. Pero luego tenemos otras partes que han tenido experiencias más negativas, que no siempre lo que esperábamos del Señor en el mismo momento se hizo, ¿no? A veces el Señor nos ha provocado, en ese sentido, ha permitido que se provocara un cierto malestar, porque lo que esperábamos de Él, pues en ese momento no se dio. Entonces, hay esa otra parte de nuestra personalidad que es la duda, ¿no? La misma duda, como también Tomás, ¿no? Hasta que yo no ponga mi mano allí en la herida, yo no voy a creer que Él ha resucitado. Está también la duda. Por un lado está la fe y por otro lado está la duda. ¿Vale? Porque eso nos ha pasado también en la vida, ¿no? Una cierta frustración. Pensábamos que el Señor nos iba a salvar o nos iba a proteger por una cosa, pero luego nos frustrábamos en algún momento de nuestras vidas porque Jesús tenía otros planes y tenía otra manera de sobrellevar esa situación con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con esa contradicción interior? Por un lado, creo, por otro lado, tengo dudas y tengo incredulidad. Para ver un poquito qué podemos hacer con eso, vamos ahora al Salmo 42, porque es un ejemplo bastante interesante, donde podemos ver cómo el salmista, que también pasó por una situación así, cómo él mismo trató con esta situación. Es el Salmo 42 y es un salmo de los hijos de Coré, un masquil, digamos, un salmo que nos quiere enseñar algo, un salmo que contiene una enseñanza. Y tiene, aquí en mi Biblia tiene el título Mi alma tiene sed de Dios. Es muy, muy conocido ese salmo y es también muy bonito, muy bonito. Y por eso también quería hoy terminar con ese salmo y haceros ver un poquito qué podemos hacer con esa contradicción interior. Como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabéis? Eso es exactamente esa dimensión espiritual, esa conciencia espiritual, ¿no? De lo que estábamos hablando ya estos días, de poder refugiarse y poder sentir con todo tu alma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y nosotros tenemos sed de Dios ahora mismo en esa situación, que la humanidad está a un límite en lo que puede, digamos, controlar. Está la ciencia a un límite que en estos momentos es capaz de contener. Pero tenemos aquí, nosotros tenemos un Dios y queremos que ese Dios ahora mismo, ¿no?, tome todo nuestro ser y realmente que todo el alma nuestro que está clamando a ese Dios y que tiene realmente sed
sé que Dios incluso pudiera entrar y pudiera hacer un milagro en esa situación y pudiera, digamos, revelarse, pudiera presentarse y que todo el mundo viera que Dios es mucho más grande que este virus. Y luego sigue el salmista y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Había pasado una desgracia y el salmista estaba ahí en su lecho por la noche en su cama y estaba llorando. Estaba tan desanimado, tan desesperado, que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día, durante el día, llorando, y de noche. Así que ese salmista lo estaba pasando incluso peor que nosotros. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Había pasado una desgracia y la gente que le rodeaba le estaba diciendo: ¿y tú? ¿Y tú qué crees en Dios? Vamos, venga. ¿Dónde está ese Dios tuyo? ¿No? Nos puede pasar también. Si estamos hablando ahora mismo con personas, nos pueden decir: ¿y tu Dios? ¿Por qué tu Dios ha permitido todo este virus? ¿Por qué tu Dios permite que tanta gente esté infectada y mucha gente que fallece? ¿Dónde está ese tu Dios que tú siempre has dicho que es mucho más poderoso, es un Dios amoroso, ¿no? Él estuvo en esa situación. Sigue en el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ese salmista era capaz de percibir, ¿no? Y conscientemente voy a derramar mi alma dentro de mí. Había una parte de su personalidad que era el alma, y él dice: pues ese alma lo voy a derramar dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces él recuerda cuando iba al templo con toda alegría, ¿no? Y nosotros estamos ahora en la misma situación. No podemos ir a los cultos, no podemos ir a la iglesia, no podemos estar juntos allí en la comunión y apoyarnos mutuamente. Entonces, él por un lado es alegre porque recuerda que cuando se fue al templo y con toda esa alegría, y al mismo tiempo, luego él dice en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Hay una parte de su personalidad que está cargada, que está abatida. El alma se turbaba dentro de él. Y él es capaz de percibir esas dos partes, porque luego él sigue: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La otra parte contesta a la parte del alma que está turbada, contesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, dice otra vez esa parte, ¿no? Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Aquí tenemos las dos partes. Un abismo en un lado, luego por dentro hay un abismo, ¿no? Separa un abismo. Es como si un abismo separara esas dos partes. Un abismo llama al otro y lo llama al otro: ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? ¿No? Y así. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Dice una parte: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Pero estaba llorando. Esa parte, una parte estaba llorando. Y la otra dice: y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida.
Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Dice esa parte cargada con el malestar, ¿no? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa parte que está muy cargada, que está desesperada, que está abatida, también sufre muchísimo porque la gente que lo rodea están poniendo en cuestión a Dios, ¿no? Le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Se están medio burlando. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? La parte fuerte, la parte que tiene la fe, la parte que tiene la creencia muy fundamentada, Dios nos va a sacar de esta. Esa parte le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Veis esa dualidad? ¿Veis como si esto fuera una contradicción? Hasta cierto punto es una contradicción, pero es algo que pasa en nuestras vidas ante una desgracia, ante una situación difícil. Tenemos esas partes. Una parte es muy positiva, porque tiene su cimiento en el Señor. Y la otra parte tiene sus problemas de realmente anclarse en esa verdad de Dios. La otra parte está más anclada en la vivencia y la experiencia humana, ¿no? Esa parte que está más anclada en la vivencia y la experiencia humana tiene dudas y está sufriendo, ¿vale? Y está en desesperación y lo está pasando realmente mal, está abatida, mientras que la otra parte que está anclada plenamente en la fe, plenamente en la confianza en el Señor, experimenta todo lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos salir de allí? Pues la mejor forma es hacer lo que hizo este salmista. El salmista era capaz de percibir las dos partes, eso es el primer ejercicio, percibir dónde tengo mi parte anclada en la vivencia humana, anclada en mis experiencias igual negativas, y dónde está esa otra parte que está anclada en la verdad, en la realidad del Señor, en que nada nos puede pasar, ¿no? Porque estamos con Él, sí o sí, estamos con Él, sí o sí. Incluso si morimos, estamos con Él, sí o sí. ¿Vale? Poder percibir, eso es el primer ejercicio, poder percibir esas dos partes. Y en el momento que podamos percibir las dos partes, permitir que entren en un cierto diálogo, que pueda una parte contestar a la otra. La que está sufriendo, que pueda decirlo libremente y que la otra parte puede contestar, anímate, mira, también tenemos esa verdad, mira atrás lo que el Señor también ha hecho en tu vida. Esa parte va a decir todo esto, ¿vale? Que realmente ese abismo que muchas veces está entre esas dos partes se puede, poco a poco, se puede sobrellevar. Es como construir un puente entre las dos partes, un puente que conecta el abismo para que el abismo ya no tenga esa función de separar las partes, sino que podamos acercar las partes cada vez más. Cuanto más cerca están esas dos partes, que tienen su anclaje en otro sitio, pero cada vez más cerca estén, cada vez más podemos integrar esas dos partes y vamos a tener más equilibrio emocional. Cuando está el abismo y las dos partes están muy separadas, vamos a estar como con muchos altibajos, para arriba, abajo, ¿no? Porque un día estamos más en la parte que realmente está anclada en nuestra experiencia humana, y otro día, pues la otra parte está más en primer plano, el que está anclado en esa realidad con el Señor. Entonces, por eso es altibajos. Pero cuando empezamos a comunicarnos entre esas dos partes y permitimos que las dos partes pueden expresarse y las dos partes tienen su libertad de estar allí, porque es la vivencia humana, es así. Entonces, cuanto más se acerquen y más el puente
se construya el puente para realmente superar el abismo, entonces más equilibrio vamos a tener en nuestro interior, en nuestra vivencia, y más pueden entrar y hacer equipo. Vamos a hacer equipo. Vale, tú tienes tu experiencia, pero yo tengo también la otra. Y cuando puedan hacer equipo, entonces en ese momento vamos a ver que realmente vamos a estar mucho más fuertes en nuestro interior, mucho más positivos ante esa situación, y vamos a salir de esos altibajos, que es lo que más realmente nos puede tirar como una espiral hacia abajo, ¿no? Porque cada vez esa parte que está anclada en la vivencia humana se hace como si cada vez más poderosa. Ese es lo que os estoy diciendo hoy. Intentad eso, tomad contacto con esas dos partes, entrad en comunicación, en diálogo, eso si es posible, y luego podéis incluir también al Señor en ese diálogo. Las dos partes pueden entrar a hablar con el Señor sobre lo que está pasando. Eso sería lo mejor, eso sería genial, porque cuando Dios entra en ese diálogo, entra la paz y la verdad. Cuando el Señor entra en ese diálogo, ¿no? La verdad no es un concepto, es una persona, es Jesucristo. Cuando Él entra en ese diálogo, ya podéis estar plenamente refugiados también en esa dimensión espiritual, donde nosotros podamos confiar plenamente que el Señor es capaz de sanar lo que ningún ser humano es capaz de sanar. Hasta allí, un saludo desde Alicante, y ya sabéis, me podéis poner comentarios, ideas, también preguntas. Yo estoy a vuestra disposición. Cuando me extendáis una pregunta, yo intentaré contestarla lo mejor posible. Os deseo un día de mucha bendición y mucha experiencia espiritual allí con vuestras partes. Y igual uno u otro me quiere contar cómo lo ha pasado, cómo ha podido llevar a cabo ese ejercicio espiritual y también interior para llegar a un equilibrio interior. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.